hemos comentado contigo, Ángel, y en este momento con Pedro, pues la militarización del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que es un tema que pues ya hemos visto que le renunció Verdejo o Verdeja, Chuy sabe bien cómo se apellida. Mejía Verdejo. Él renunció al cargo de subsecretario, es un abogado, es un civil, y fue nombrado un general en la subsecretaría correspondiente. Y pues eso, le preguntaron al presidente que si no era militarización eso, y él dijo que no. Pero creo que sí es un tema, ¿no?, que debe de abordarse con mucha seriedad y con fundamentos y razones, el decir qué tiene de bueno y qué tiene de malo, quizá. Bueno, yo creo que el presidente ahí es donde se siente muy en confianza el tratar con militares, porque pues lo vimos desde el principio de la administración, cómo empezó a darle tantas facultades a los militares, cosas que antes jamás había sucedido. Y más que el nombramiento de este militar, yo pienso que lo que acaba de suceder en el metro, donde 6,000 guardias, 6,000 gentes de la Guardia Nacional entran al metro a vigilar, y yo creo que esa cercanía con la gente nunca se había dado, porque ahora detienen a gente por todo tipo de cosas. Claro, ya vimos que hablan de que los accidentes se pudieron deber a que alguien aventó una lata vacía, a que a una señora se le cayeron unas aspas dentro de la vía, pero esos 6,000 guardias nacionales, pues definitivamente el escenario en México, yo creo que sobre todo en la Ciudad de México, para los millones de gentes que usan el metro, yo creo que debe ser impactante. ¿Es cosa menor, Pedro Castillo Valdés? Mira, yo creo que tenemos que analizarlo a partir de la expectativa de lo que había generado este gobierno federal respecto al tema de los militares. Debemos recordar que la narrativa o el discurso que siempre prevalecía o generaba el actual presidente de la República, López Obrador, era de que los militares tenían que irse a los cuarteles, ¿no? Esa era su bandera o su propuesta respecto al tema de los militares. Y esto dado la condición o la situación que estaba prevaleciendo en nuestro país con el combate al crimen organizado mediante la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, cuando llega el presidente, pues vemos una acción totalmente distinta a lo que venía diciendo, a lo que nos venía planteando. Y yo creo que ahí es donde nos genera o está generando esta expectativa respecto a la posición de los militares o la gran incidencia de los militares en este gobierno federal. ¿Por qué? Porque él nos había dicho algo distinto para poder ser presidente. Él prometió algo y a la hora de ejercer como gobierno no lo cumplió. Pero bueno, ya ahora, en esa situación, esa es una perspectiva. La segunda perspectiva, la incidencia o la gran participación de la milicia en las actividades civiles de lo que representa un gobierno. ¿Cuál es lo que pudiéramos decir? Yo sí creo que los militares pues tienen una formación de carácter pues para lo que están castrense, para lo que están formados, para lo que se están ellos preparando, es para una cuestión pues castrense militar de defensa de la soberanía del país. Pero eso no significa que sean unas personas que no tengan capacidad profesional o expertise, la tienen. La cuestión aquí que yo creo que es la gran discusión en el aspecto de la intromisión de los militares en los aspectos civiles, es que los militares no tienen una perspectiva de carácter político, social, ciudadano. Ellos tienen una postura de manera de corte militar. Una disciplina. Y una cuestión que tiende a no entender lo que es una relación política, social en la administración pública, porque ellos no tienen esa capacidad de poder tomar una decisión de carácter de sentido común o ajustar algo dada una circunstancia que no está prevista, porque ellos reciben órdenes y la orden se sigue como tal, sin importar lo que esté alrededor o hay alrededor de esto. Esa es una. Y segunda, que el hecho de que los militares estén metiéndose en el ámbito de la actividad administrativa civil es que ellos no están supeditados
a las normativas y a las leyes de la sociedad civil. Ellos están supeditados a una legislación militar totalmente distinta, con tribunales militares, y entonces ellos no están expensos a la cuestión de las normas civiles o de las leyes como nosotros o como cualquier otro ciudadano. Además, eso significa que el hecho de que como son militares los que están tomando mucha acción en el gobierno federal, tanto en la construcción, en el ámbito médico, en el ámbito administrativo, aduanal, de los puertos, o sea, tanta intromisión de los militares en esto, también hay otro factor que también es lo que se critica, es el hecho de que los militares no tampoco están supeditados a que se les haga una auditoría por medio de las organizaciones o las instituciones encargadas de meter en términos de control de transparencia y de combate a la corrupción. ¿Esto qué significa? Que los militares están haciendo uso de los recursos públicos adicionales a los que están determinados por su presupuesto o lo que está determinado en su presupuesto como milicia, porque ellos utilizan recursos que estaban destinados para la administración pública civil, ellos los administran, pero ¿qué sucede? Que no son objeto de auditoría, de fiscalizarlos, de revisarlos. ¿Por qué? Porque están blindados, porque ellos están determinados por otra normativa por el hecho de ser militares. Ese es lo único que podemos decir de lo que está pasando en tanta intromisión de militares en la vida pública, civil de nuestro país. Ángel. Sí, pues lo vimos en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, donde los celos entre dos generales, pues ahora sí que generaron una polémica tremenda que trascendió a la vida pública. Y tiene razón Pedro ahí, yo creo que eso es lo más delicado, en el momento en que vamos a suponer, un capitán es nombrado por el general para que haga una labor administrativa, y a quien le va a rendir el capitán no es a un secretario, sino a un general. Y que el capitán, él no está pensando en el presidente de la República, no está pensando en el secretario de la SCT, sino está pensando en el general, y es al que le tiene que rendir cuentas. Y si el general le da una instrucción muy diferente a lo que significaría un secretario de la administración pública, él va a hacerlo porque está obligado por disciplina para obedecer órdenes. El rango militar. Y bueno, concluyendo el tema, pues sí, el administrador del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también es un militar, todas las aduanas, todos los aeropuertos, pues la verdad todos han sido nombrados por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué pasa, sí, Chuy. Sí. Sí, efectivamente, a ver qué sucede con todo esto y los resultados que tenga el tema de la Guardia Nacional. Otro tema que ha dado mucho de qué hablar, y no en estos días, ya tiene semana previo a que se llevara a cabo el proceso mediante el cual se nombró a Norma Piña, se eligió como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que Yasmín Esquivel Moza, quien era aspirante ocupar el cargo antes mencionado, sí plagió su tesis. Y en ese sentido ya hay una disputa entre el gobierno federal, la UNAM, y sobre todo con Rectoría, porque unos señalan que otros evaden la responsabilidad y otros dicen que no están facultados para asumir el compromiso de revocar un título. ¿Qué es esta situación que se vive al momento, Pedro, con este tema de la ministra Yasmín Esquivel Moza? ¿Se tiene que ir? ¿Se tiene que quedar? ¿Quién tiene que decidir? Y vamos, la última palabra, ¿quién la tiene? Sí, este es uno de los casos más penosos que hemos tenido en nuestro país bajo estas circunstancias de lo que significa el ser magistrado de la Corte. O sea, de uno de los órganos más importantes de nuestro país que da justicia en México. Entonces, un magistrado ahí no puede ser cualquiera, ¿no? O sea, esa es una parte fundamental que se tendría que valorar y determinar.
¿Por qué? Porque un magistrado está ahí para resolver y atender asuntos de gran calado, de gran importancia y de gran repercusiones que tendrán en nuestro país, o sea, hacia todos los mexicanos. Eso es primero, la importancia. Segundo, yo creo que hay que entender una cosa. Cuando se salió esta noticia, que había esta situación con esta magistrada, pues lo primero que dijeron las huestes de Palacio Nacional era de que era todo un teatro, que era un orquestado, que era mentira y que todo esto era una situación con tal de perjudicarla. Luego, después de que se descubrió que sí es cierto, que sí hubo este plagio de su tesis, ahora dicen que pues qué tan malo es plagiar, que todo el mundo copia en los exámenes cuando va a las escuelas. Bueno, esos son los argumentos que utilizan, ¿verdad? No, pues es que ¿a poco nadie en la primaria copió? Entonces empiezan a generar esa situación. Aquí lo único cuestionable, Pedro, José Ángel, Roberto, amigos del auditorio, ¿no sería por qué se esperaron a tener esta información hasta diciembre? Es decir, ¿por qué no salió antes, precisamente durante el ejercicio, e incluso en 2019 cuando iba a ser propuesta como ministra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque al principio sí te genera una sensación de que sí se trata de un aspecto mediático producto de la efervescencia que se vivía por la sucesión presidencial en la Suprema Corte. Pero bueno, te das cuenta que ya han pasado las semanas, el tema sigue y además ya hay pruebas fehacientes de que sí se trató de un plagio. José Ángel, ¿por qué siempre esperar? No ha terminado, Pedro. No has terminado, Pedro. Adelante, Pedro. Sí, es que esa postura que planteas, Chuy, pues es una cuestión especulativa, conspiranoica, y que nos llevaría a una situación que no es lo importante no es cuándo salió. El tema es que así sucedió y así están las condiciones. Entonces, ya ahora dicen que no es malo copiar cuando uno va en la primera, pues ¿quién no ha copiado? Dice, esos son los argumentos que plantean las huestes de Palacio Nacional. Pero la Suprema Corte. Pero hacia allá voy. Luego, el aspecto es de que ahora dicen, bueno, sí hubo plagio, sí sucedió, pero las instituciones encargadas de determinar el plagio y sancionar tal plagio, pues todas están echando la bolita uno a otro. La UNAM dice que sí fue plagio, pero le corresponde a la SEP quitarle el título. Y luego la SEP dice no, le corresponde al UNAM. Y luego la Suprema Corte no ha emitido ningún posicionamiento al respecto para decir, como pleno de la Corte, determinar qué se tiene que hacer al respecto. Y el presidente también se lava las manos y dice, no es cosa mía, ya que lo tengan que resolver otras instancias. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo único que estaríamos viendo es a una ministra, que también tenemos que entender quién es, ¿verdad? Porque hay que ver atrás de ella quién está. Pues es uno de los contratistas más beneficiados, de los empresarios más beneficiados de este gobierno federal, Riobo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues por supuesto que hay un conflicto de interés, y la primera persona que tendría que decir, oigan, ¿saben qué? Me retiro de la Corte, una persona que tenga dignidad, que tenga tantita moralidad, con esto de que aquí profesaban la carta moral, ¿no? La cartilla moral de este gobierno federal. O sea, tendrían que tener tantita decencia para decir, ¿saben qué? Yo me hago a un lado, me retiro. Pero no, yo me quedaría con lo que acaba de decir esta ministra, que dice, no, yo no estoy arrepentida de nada. Bueno, pues imagínense, ni voy a renunciar. Si no está ni va a renunciar, pues a qué aspiramos de nuestros funcionarios y de la forma en cómo va a actuar, ¿no? De lo que esperamos. Y me quedaría con la palabra que dice Gibran, ¿no? Que pareciera que estamos viviendo en un gobierno de una conspiración de los analfabetas, una conspiración de la gente con menor capacidad o mediocridad, sin capacidades ni capacidades profesionales y ni morales para atender a la población. Eso es lo que yo me quedaría con esto. José Ángel, yo nada más digo una cosa tan simple. Eso de la peloteada de para acá y para allá,
nomás completo un detalle. A ver, la universidad, cuando tú te titulas, ella es la que te da el título. Simplemente, burocráticamente, La SEP lo registra. lo vas a la SEP a registrarlo. Y es toda la chamba de la SEP, registrarlo Y dar la cédula. y dar la cédula. Pero producto de un título que otorgó. Entonces, aquí el tema es que le sacan a decirle, ¿sabe qué? Robert. No es abogada y no es ministra. Así es. Pero no cabe duda, como dijo aquel escritor francés cuando vino hace, no sé, más de 50 años, cuando llegó a México y lo palpó, dice: México es el país del surrealismo. Y no es posible que tengamos a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aspiraba a administrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No estamos hablando de cualquier cosa. Aún si fuera el Supremo Tribunal de Justicia de un estado, el más pequeño de la República, sería igual de lamentable. Pero estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder equiparable al del presidente. Acordémonos que es el poder ejecutivo que dirige el presidente de la República, el poder legislativo de diputados y senadores y el poder judicial. Y en este caso ella aspiraba a administrar uno de los 3 poderes de la Unión. Aquí surgen las palabras cinismo, vergüenza, complicidad, desprestigio. La ministra, como dijo Pedro, por dignidad tendría que renunciar. En el momento en que plagia la tesis, es un requisito, todos los estudiantes lo saben, copian porque no hay resultados en contra, porque hay impunidad, porque nadie les quita nada, pero precisamente hay que crear antecedentes. Y en este caso, ella por dignidad tendrían que haberse retirado, y duele cuando ella, con todo el cinismo del mundo, dice: no tengo nada de qué avergonzarme. ¿Sí? Yo digo, bueno, no tiene vergüenza, ¿sí? Y luego vemos a un presidente que, hay que decirlo con todas las letras, si fuera cualquier otra persona, el presidente, imaginémonos cuando el presidente andaba en campaña y que hubiera surgido un caso similar. ¿Qué diría el candidato en aquel entonces acerca de que alguien quisiera aspirar a dirigir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le comprobara que no es abogada o que no cumple con los requisitos para ser abogada? Es cierto, lo emitió la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahora la SEP se lo regresa, pero dicen, bueno, tiene que haber una denuncia, ¿sí? ¿Ante quién? Ante el fiscal Gertz Manero. El fiscal Gertz Manero, que sabemos de antemano que es otro que tiene una que igual una historia con el historial que tiene, que ¿no? tiene, exactamente. Entonces realmente creo que está en entredicho, y entre más pasa el tiempo, porque dicen de pronto, quedó estancado. Ya ese asunto queda estancado porque la pelota la acaba de patear la SEP hacia el campo de la UNAM, y la UNAM la había pateado hacia la SEP, por lo tanto quedan empatados. No, yo creo que va a tener consecuencias y muy delicadas, y se desprestigian todos los que en ello están involucrados. Y debe de paralizarse también la actividad de ella Sí. y concretamente no de intervenir en ningún caso. de sus salas, de lo que le corresponda a ella. Mientras tanto surja ahora sí el salomónico resultado. Sí, pero como, algo que dijo Pedro es cierto, o sea, no olvidémonos que es la esposa del principal contratista de este sexenio, del ingeniero Robó, que por cierto anda ahorita involucrado en otro asunto respecto a su nuera, porque se muere su hijo, sí, la nuera vive en España, y el señor, la herencia que les dejó el hijo el sus hijo hijos de él, a su esposa y a sus 2 hijos, este señor lo está peleando para quitárselo a sus nietos. Y fíjate que yo nunca había visto una imagen, una fotografía de Riobó, y tiene una cara así de no buenos amigos, ¿eh? No, ese es Guadiana, ¿no? No, Ah, es ya, también el otro, candidato no. de Exactamente con este tema salió una imagen, una fotografía del señor Riobó, y sí tiene una cara así de pocos amigos. Pues, Pero en fin, esos son temas ya. La cara ya es lo de menos. Es lo de menos, pero la acción. El problema que tiene Riobó es acaba de salir en Reforma, en la Ciudad de México le dieron 500 millones la Ciudad de México. En la Ciudad de México le dieron 500 millones de pesos de manera directa en obras. Entonces, hay un problema grave, como decía, hay un conflicto de interés en la Suprema Corte. ¿Y a quién le interesa más?
Pues a la Suprema Corte, ¿qué tiene que hacer? El Pleno. Yo creo que el camino ahorita, si esta señora no tiene un poquito de dignidad, porque si fuera esto en cualquier otro país, en cualquier otro país ya hubiera, pues ya desde cuándo la propia persona hubiera renunciado, pero estamos, como bien dice José Ángel, en el surrealismo mexicano. Ya hubiera renunciado esta mujer, pero la Suprema Corte lo que tiene que hacer es actuar en el Pleno, tomar una decisión la Suprema Corte, porque los más perjudicados es esta institución, y hacer algo y tomar cartas en el asunto sobre esta situación de la magistrada, ¿no? El piso parejo. Las Y es que- cuatro corcholatas. Y es que estos días, el presidente nacional de Morena, el colimense Mario Delgado Carrillo, se ha reunido con los gobernadores y dicen que les solicitó que de igual manera se reciba a las 4 corcholatas presidenciables en las entidades federativas. José Ángel, ¿es viable esta petición que hace el dirigente nacional de los morenistas? Y sobre todo hay un lugar en el que decimos Campeche, Laida Sansores, que para nadie es un Y secreto. aparte, ¿dónde la Es hizo, viable. Chuy? ¿Y dónde la Aparte, hizo? que los convocaron ahí a Palacio A Palacio Nacional, y Ministerio de está- Gobernación, no sé claro. dónde. Es Bucareli. viable porque Bucareli. hay un desprecio absoluto por las leyes, o sea, y más por las leyes electorales, porque a ellos no les importa ahorita si violan la ley, si hay actos anticipados de campaña, eso ya pasó a la historia, y lógicamente hay tanta fuerza en los gobiernos en funciones. Pero se quejan de que pasa en el Estado de México. Ya viste lo que pasó con Alejandra del Moral, que están requiriendo que información del por qué contrataron espacios en el Mexibus. Por eso es la fuerza del Estado. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero tú no puedes hacer nada Doble moral. de lo que yo esté ajeno. Entonces, lo que dices de Laila, pues desde luego ya va a despreciarlo, va a decir, no, aquí nomás lo que yo quiera, porque ella ya está más allá del bien y del mal, Chuy. Ya cuando pasa uno, en este caso como ella, que anda ya cerca de los 80 años, pues ya a ella no le importa el respeto, no le importa pasar por encima de quien sea, y eso de piso parejo, pues lo vamos a ver nomás en estos días, porque decía Roberto antes de irnos a la pausa, que si ya hablaría el presidente con Monreal. Bueno, lo que pasa es que el presidente tiene todos los hilos, por eso yo hablaba en la columna esa de El Tapado, ¿no? Porque el presidente tiene los hilos absolutos para en determinado momento cambiar la estrategia y decir, mira Claudia, pues tú eras la favorita, tú lo sabes, pero definitivamente se me presentó un problema, Sasas, y pusimos a fulano de tal. No sé cómo ves tú, Pedro. Sí, o sea, hay que ser realistas. La decisión, a como ha venido actuando Morena de carácter presidencialista, reviviendo ese priismo hegemónico de los 70s, 80s y 90s que gobernaron en este país, pues al final el presidente va a tener la última palabra de determinar quién va a ser su sucesor como su candidato de Morena. Eso no hay ninguna duda. Pero dice que las encuestas son las que van a decidir quién bueno, es. Ya se lo dijo su ex subsecretario, ¿verdad? Que las encuestas no son, sus encuestas de Morena no son la Biblia, ¿verdad? Y por eso se va a ir a Coahuila de candidato. Pero y ahorita para pasar al tema de ese de Coahuila, que también está interesante, o sea, el tema aquí no es si hay piso parejo o no, en la manera en cómo se está desarrollando el proceso interno de Morena para determinar quiénes van a ser sus candidatos. Ese es un tema que tienen que resolver ellos en su partido. El tema aquí es que la institución, el gobierno de México, sea el que esté organizando el piso parejo de un partido político. Y todavía lo presuman, lo exhiban, y los gobernadores, o sea, los gobernadores se presten a esta violación clara a las leyes y a la Constitución. O sea, es inadmisible ver, o sea, por lo menos antes se escondían, ¿verdad? A lo mejor habían esas reuniones, pero se escondían con otros gobiernos, con los gobiernos del PAN, del PRI, a lo mejor se escondían y no lo hacían público, ¿verdad? Pero aquí hay un total descaro de hacerlo de manera pública, y eso es peor, ¿verdad? Porque lo hacen de manera cínica, de mostrar este tipo de actitudes y acciones que son totalmente violatorias a la ley. Y si entonces
el piso parejo tiene que ser en Morena y que están discutiendo esa situación, pues lo mismo tendría, o lo que debería de preocuparnos es que el piso parejo sea, pero hacia todos los partidos políticos en el proceso electoral que viene. O sea, tiene que ser para todos, no nada más para un partido, en este caso Morena. Tiene que ver, porque es parte de la democracia, de darle esas garantías y esa tranquilidad a las instituciones democráticas, a los ciudadanos, de que puedan ir a un proceso electoral con un piso parejo. Eso es lo que nosotros podríamos aspirar. Criticable la situación que está pasando ahí en el gobierno federal, pero lo mismo lo vamos a ver en los estados de la República, como es el caso que vamos a tener este año las elecciones en el Estado de México o en Coahuila. Pues también ahí los gobiernos estatales pues están haciendo lo mismo que está haciendo el gobierno federal, pero ¿con qué cara exige uno al otro? Ese es el tema. ¿Con qué cara se van a exigir? Oye, respeta la ley. Oye, pero tú respeta la ley, pero yo la violo. Ah, pero yo la violo, pero tú respétala. Entonces, esa es una situación que los únicos que terminan perdiendo es la ciudadanía. O sea, estamos en una situación en la que los gobiernos ya están desbocados, ya están totalmente desfasados del tema jurídico. Y eso es un riesgo para nosotros como mexicanos, porque no podemos permitir que los gobiernos, las autoridades que son las encargadas de hacer valer, a ver, ¿qué hicieron cuando toman protesta? No, hasta levantan la mano y dicen protesto, cumplir y hacer cumplir la ley, y son los primeros en violentarla. Entonces eso es preocupante, pero para la ciudadanía, porque si lo hacen en un tema electoral que a lo mejor pudiera más que nada incidir en temas democráticos, imagínense los que son capaces de hacer en otros temas. O sea, harían lo mismo. Pues entonces, ¿a qué estamos enfrentándonos como ciudadanos y como sociedad? Eso está, yo creo, lo más preocupante, a lo que tendríamos que nosotros generar las condiciones para que esto se acabe y esto ya no siga propagándose. Y eso nos lleva a una situación de lo que es la elección de Coahuila y Estado de México. Lo que vimos ahí en Bucareli es un tema más que nada por lo que va a pasar en el 2023. O sea que Del Mazo puede, con el ejemplo que le acaban de dar, echar toda la carne al asador con, ¿cómo se llama la muchacha, Chuy? Del Moral. Alejandra del Moral Vela. Que tiene mucha presencia en el Estado de México desde hace 20, 30 años. Pero quiere decir que Del Mazo, pues con esa libertad que les da Gobernación y el Estado, pues ahí en el Estado de México, a ver, pero también eso violenta la ley, pues. Yo quiero ejemplificar con algo, pues yo creo que el 90% de los de tu auditorio pues conoce de fútbol, y a todos, imagínate que desde niños nos enseñan que alguien que mete la mano en el área es un penalti, o que si se adelanta es offside, y que por lo tanto no vale el gol. No vale el gol, y que sin embargo el que juega de local les dice a sus jugadores: miren, ya hablé con el árbitro, que es el que dirige, y el árbitro nos va a permitir todo, así es que si pueden meter un gol con la mano, y si se meten en offside, ustedes no respeten nada, hombre, y a ellos todo les va a pitar en contra. Así estamos en esta situación. O sea, la oposición sabe que le van a pitar todo en contra, y que sin embargo ellos van a jugar con su balón, y hasta posiblemente hasta con 2 balones. Lo que dice Pedro es totalmente cierto. Estamos viviendo una situación en que si se permite en lo poco, en lo mucho ya no se va a poder parar. Y se vienen elecciones. Lo que dices tú, Roberto, de Alfredo del Mazo, ¿tú crees que a Alfredo del Mazo se le va a permitir que hagan lo que ellos están haciendo? No. No, y eso nos está visualizando lo que está pasando actualmente. Nos lleva, imagínense el escenario de 2024, ¿qué estaríamos viendo? ¿A qué nos enfrentaríamos? Pero en este tamiz que debe de pasar 2023, como les comentaba yo, la reunión de Bucareli tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque está claro que no es nada nuevo, de la manera en que los gobernadores de alguna otra forma terminan siendo de determinado partido político, terminan siendo apoyadores
en los estados donde no gobiernan para apoyar a los candidatos de esos partidos. Y me queda claro que esta reunión de Bucareli también debió de haber pasado una charola por ahí, como normalmente se acostumbra, y entonces estaríamos viendo una elección demasiado de estado para el Estado de México. ¿Y esto qué significa? Porque yo sí quiero dejar muy en claro, Coahuila ya está negociado. Rubén Moreira en la Cámara de Diputados negoció Coahuila. Y esto, ¿cómo lo vimos? Con la aprobación de la ley de la Guardia Nacional. Me queda claro que la postura que tomó en ese momento el líder de los diputados priistas fue a cambio de aprobar esa ley. Déjenme el estado de Coahuila, del que yo soy dueño desde hace varios años, mi familia. Y en ese sentido, por eso vemos en Coahuila una condición donde el candidato de Morena mandaron al peor candidato que pudiera tener Morena a Coahuila, ¿no? Eso fue lo que estamos viendo allá. Y el rompimiento de Morena, donde va a haber 2 candidatos de Morena al proceso electoral, y evidencia una situación pues que nos deja muy en claro que está negociado Coahuila. Pero en el Estado de México vemos algo distinto. Y ahí es lo que yo creo que se está disputando y se está discutiendo y se está desarrollando en este país, es el Estado de México. Porque la importancia del Estado de México, ¿cuál es? Pues es el estado con el mayor número de electores en el país, ¿no? Para darse una idea, el estado de México prácticamente representa, por ejemplo, el país de Chile, tanto en PIB poblacional y económico. A ese nivel es ese Estado de México, como si fuera otro país. Entonces tiene una gran importancia, y entonces el gobierno federal tiene muchísimo interés por ganar el Estado de México. Esta situación de lo que está ahí lo podemos ver porque en el Estado de México se agruparon los partidos políticos que en Coahuila no pudieron agruparse. Qué casualidad, ¿verdad? Para mí me llama la atención que por qué el Verde Ecologista sí se une en el Estado de México y en Coahuila no. ¿Por qué el PT en el Estado de México sí se une y en Coahuila no? Entonces, eso te da a entender que hay algo diferente. Hay 2 elecciones. Para mí hay 2 elecciones distintas y van a caminar los caballos en condiciones diferentes. El Estado de México, ¿qué tiene? Es el estado que se puede decir insignia del grupo político que se puede decir de mayor fuerza en nuestro país desde hace muchos años, que se llama el Grupo Atlacomulco, el Atlacopower, de donde han salido grandes políticos, presidentes, pero también grandes personajes con mucho historial de corrupción y de historias negras de este país también. Entonces, pero ahí está, ese es el Estado de México, y esa es la importancia. El priismo, pues ya veremos qué hace Alfredo del Mazo. La decisión estará en Alfredo del Mazo, si también negocia pues con Morena, ¿verdad? Pues si se puede negociar, pues a lo mejor también negocian para que llegue Delfina, ¿no? Pero esa es una cuestión que ya determinarán y ya lo estaremos viendo. Lo que sí yo creo que debe de llamar la atención es un mensaje político que tiene gran interés y gran repercusión en todo el país y que sucederá también aquí en Colima. ¿Y eso qué se llama? Que el PRI, el PAN y el PRD anunciaron la alianza. Y esa alianza va a tener incidencia en el 24, como también ahí lo dijeron. Entonces, el escenario cambia. Si el Estado de México lo gana la alianza PRI, PAN, PRD, me queda claro que el gobierno federal tomará acciones de manera drástica para poder acotar las condiciones del 2024, ¿no? Pero si aún así ganara Morena el Estado de México, de todos modos va a tener que hacer una reconfiguración para poder que les permita poder mantener el 2024. Entonces, Morena tiene una condición del Estado de México desde mi perspectiva, Morena no ha negociado el Estado de México. La alianza PRI-PAN-PRD no han negociado Estado de México, y ahí sí yo veo una elección que va a ser la batalla de las batallas, y ya veremos en qué condiciones. Pero eso sí, en el Estado de México vemos a Delfina Gómez como candidata de Morena
pero es la candidata con las condiciones, digo, es como llevar al poder a una persona que ya se le ha sancionado, ya se le ha dicho que ha sido una delincuente electoral, sentenciada, y entonces eso es de lo que hablábamos en un principio con lo que del tema de la magistrada de Esquivel. O sea, pareciera ser que existe un gran interés del partido de Morena de llevar a lo peorcito al poder. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué llevar a estos personajes o por qué estar respaldando este tipo de personajes para que gobiernen? Si esta mujer ya se determinó que violó la ley, que es una delincuente electoral, que es una persona pues también con poca capacidad para, como lo demostró en la Secretaría de Educación, entonces, ¿para qué la quieren de gobernadora en el Estado de México? O sea, ¿qué es lo que se busca o a qué se aspira? Y vuelvo a repetir, o sea, pareciera que estamos en, como decía Gibran Ramírez, ex apoyador de Morena, que bien dice, oye, pareciera que esto es estamos alrededor de una agrupación de los mediocres, o sea, pareciera que lo que ahora prevalece es la mediocridad que otra cosa. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el Estado de México. Bueno, sí, adelante, José Ángel. Definitivamente, cuando hablamos de Delfina Gómez, pues, y que delincuente electoral, y que pues es exactamente lo que decíamos de Yasmín Esquivel. O sea, ella aspira a dirigir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Delfina Gómez, o sea, sería lo mismo, ¿no? Un cinismo absoluto, y lo mismo quienes la postulan. O sea, estamos hablando del bastión priista más importante, y los recursos que tiene el Estado de México en lo político, en lo económico, sí, y en lo electoral, desde luego, no se lo van a dejar a nadie. Va a ser la madre de todas las batallas, y ahí sí, no nos olvidemos que ya la fuerza que tuvo el presidente, o el candidato en aquel entonces, no es la misma que tiene ahora. Lo que pasó en Coahuila, aún cuando esté negociado, porque pues yo coincido con Pedro, o sea, el hecho de que de pronto el subsecretario de seguridad dice que se le salió del huacal al presidente, eso no puede ser cierto. Y luego también se queja Reyes Flores, el otro aspirante que es delegado federal en Coahuila, y dice también, bueno, pues es que en realidad fue todo amañado, fue un acuerdo en lo oscurito para que fuera Guadiana. Al pobre de Guadiana le crecieron los enanos, ¿verdad? Y en este caso, pues sí, definitivamente lo tienen perdido. Y Ricardo Mejía se va al segundo lugar y Guadiana se va al tercero, y se va a tener que conformar con el tercer lugar, pero el Estado de México es otra cosa. Oye, un dato de eso, de lo que comentas, José Ángel, lo curioso, en Coahuila, de esos personajes que mencionaste, todos fueron priistas. O sea, que en Coahuila los coahuilenses elegirán a cuál priista querrán elegir. Sí, definitivamente. Y acá, en el caso de Delfina Gómez, imagínate, pudo haber sido Jacob Polemski. Sí, o sea, les da lo mismo poner al que sea, porque definitivamente con el que sea ganamos. Así pensarían ellos, o sea, en este caso Mario Delgado o Morena. No, las cosas ya no van a ser iguales. En estos 6 meses que van a transcurrir, o 5 meses de aquí al día de la elección, transcurren muchas cosas, y el poder presidencial va disminuyendo. Eso es innegable, porque el poder desgasta. Bueno, pues ya faltan 8 minutos para las 9, y pues ayer en Diario Colima, o antier, salió resultados de una encuesta de los mejores alcaldes y alcaldesas de las capitales del país, y sale en primer lugar, creo que un presidente municipal de Campeche, y en segundo lugar, con un buen porcentaje, Margarita Moreno González, presidenta municipal de Colima, y todos hablan de sus partidos de origen, y nos sorprendió que solamente el emblema del PAN en el nombre de Margarita Moreno sale como bien calificada, pero llama la atención, o no tiene nada que ver, Pedro Castillo, José Ángel, el que Margarita la estén fichando como del PAN.
Bueno, pues es que primero, como siempre dicen, las encuestas son una fotografía del momento. Y lo que podemos determinar es que aquí en nuestro estado de Colima, tanto Margarita como Griselda, Margarita en Colima y Griselda en Manzanillo, que las han estado evaluando constantemente diversas casas encuestadoras, pues se han mantenido en números muy positivos y muy buenos y aceptables respecto a la calificación que tiene la gente sobre su gobierno. Pero lo que llamó la atención, como tú bien dices, de que en la encuesta aparecía, de esta encuesta México Elige, aparecía el logotipo del PAN y generó cierta ruido en la comunidad aquí colimense, y más en el argot político, porque dicen, bueno, pues si Margarita es priista, ¿verdad? ¿Por qué sale con el logo del PAN? Pero hay que decirlo, en primera, ella fue electa por una alianza, ella fue electa por el PRI, por el PAN y por el PRD, o sea, de alguna otra manera ella es presidenta municipal por esos tres partidos, cualquiera de esos tres logotipos. Pero otra cosa, y es algo que yo siempre he comentado y hasta se lo he dicho a Margarita, a la presidenta en persona, que ella parece más panista que priista, ¿verdad? Tiene una forma de ser como persona, como humana, y incluso en el sello característico que le está dando a su administración, pues pareciera más un gobierno panista que priista, aunque tenga esa esencia o que venga del priismo, o su participación ha sido más marcada en el PRI. La verdad, el perfil de la presidenta es más del panismo y característico, y más aquí de nuestro estado de Colima. Pero fíjense que independientemente de eso, creo que sí es interesante ver cómo se evalúan a nuestros alcaldes, porque sin hacer tanto, sin hacer acciones que se puedan decir de carácter que diga uno, úchale, o sea, qué grandes acciones están haciendo nuestros alcaldes, y en este caso Margarita, dado por la problemática que sabemos que cómo están los municipios y los ayuntamientos, la evaluación del alcalde de la capital siempre ha sido constante, positiva. Anteriormente el 8 también siempre lo pusieron en los lugares los primeros lugares, y anterior al 8 a Héctor Insúa, pues también lo calificaban en esa posición. Algo tiene Colima, sí, creo que es muy positivo que por lo menos los alcaldes estén siendo calificados así, y esa es una parte positiva de carácter para los ciudadanos, ¿no? Sí, José Ángel. pues bueno, dice Pedro, algo tiene Colima. Pues sí, Colima tiene ese encanto todavía bucólico, nostálgico, y creo que la gente de Colima en sí, creo que propicia que los presidentes en turno tengan ese comportamiento todavía de querer hacer el mejor papel. Recordémonos que en algún tiempo, hace muchos años, Colima, yo no sé si hubo un concurso, pero hablaban de que era la ciudad más limpia del país. Y cuando una ciudad es ordenada, pues propicia que sus gobernantes también sean ordenados, o al revés, las ciudades son ordenadas porque los gobernantes son ordenados. Y en este caso, pues hemos tenido presidentes municipales de todos los partidos, anteriormente puros priistas, y también uno del PRD. y uno del PRD, y don Carlos Vázquez, pues quién puede decir que hizo mal papel. De alguna manera creo que todos los presidentes, ya hemos tenido de los tres partidos, y creo que todos se esmeran en hacer las cosas de la mejor manera, algo que nos debe dar gusto. Pero también es cierto que en Colima la sociedad ha evolucionado más rápido que en todos los estados del país, quizás por sus dimensiones, por lo pequeño, y porque de alguna manera la pobreza en Colima, sí hay pobres desde luego, pero no está tan acentuada como en otros estados. Sí, y además es muy interesante ver cómo a las presidentas y presidentes municipales se les califica de manera muy diferente a lo que es la calificación de la gobernadora. Pareciera ser que todas las acciones o la parte positiva que pueda tener nuestro estado en cualquier índole recae en los alcaldes, como que los alcaldes han podido potencializar esas cosas buenas que realizan o que tienen sus municipios o sus ciudades, las pueden potencializar y las arropan y las toman de manera positiva para su imagen de gobierno.
pero pareciera ser que a la gobernadora las partes negativas que suceden tanto en los municipios como en el estado, pues terminan adjudicándoselas al gobierno estatal. Eso yo creo que también sería algo interesante de poder estudiar. El que yo ahorita diga el por qué sucede esto, pues sería muy atrevido de mi parte, por no teniendo elementos científicos cuantificables o estadísticos para poderlo decir, pero sí me llama mucho la atención esta gran diferencia. Aunque vivimos en el mismo lugar, son calificadas de manera distinta. Yo pudiera de manera aventurada decir que tiene mucho que ver con el tema de la comunicación que tiene cada uno de los gobernantes en sus equipos, ¿no? Pudiera ser esa manera algo, pero sí sería interesante que se pudiera estudiar este fenómeno que la verdad creo que no se da en otros estados de la República, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colima, la capital, o en Villa de Álvarez, la incidencia de inseguridad delictiva ha crecido de manera exponencial, pero no se lo trasladan a los alcaldes esa problemática es trasladada al Estado, a la gobernadora. Tal vez pudiera ser también porque durante muchos años los que ahora gobiernan le echaban la culpa de todo al gobernador, ¿verdad? Decían que íbamos a vivir felices y seguros, que nos prometió Nacho y que tampoco sucedió, pero entonces dicen, pues el problema de la ciudad es del gobierno estatal, porque todos se lo han achacado a los gobernadores. A lo mejor por eso puede hacer que ahora ya no se las pueden revertir o aventar a los alcaldes, ¿verdad? Pero es un tema que sí sería muy interesante poderlo estudiar con elementos más cuantificables, ¿no? Pedro Castillo Valdés, José Ángel Brambila Leal, gracias una vez más por enriquecer con sus comentarios, sus opiniones, que son estrictamente respetadas y son de ustedes, y que a través de Noticias en el Blanco, en esta mesa de análisis de La Bestia 90.5, todos los miércoles a partir de las 8 de la mañana, durante una hora, escuchamos su reflexión, sus opiniones, sus análisis sobre el acontecer diario, no nada más político, también social, y pues esto, la verdad que nos da mucho gusto tenerlos a ustedes que son pues tan buenos analistas, acabar pronto.